Y es que en San Francisco, en Silicon Valley, premiaban el fracaso. O sea, hacían fiestas, creo, según dijo, de que hacían fiestas y todo de alguien que había fracasado, de alguien que había, pues, eso. Pues buenas tardes, emprendedores. Aquí estamos en el primer podcast que hemos conseguido hacer. Y Bien, primero saludar a José, que lo tenemos por aquí. ¿qué tal? Muy buenas. Somos el equipo de Iniciativa Emprendedores y hoy lo que queremos hacer es una charla muy amena de unos temas que es la juventud, por así el tema principal que vamos a hablar hoy, cómo somos la juventud actualmente, qué es lo que nos cambia y por qué hay una clase de juventud que a lo mejor llega a una parte más exitosa y otra no. Así que bienvenidos a los podcasts de Iniciativa Emprendedores y empezamos. Así que, Bueno, José. sobre todo comentar un poco de que también, pues, que va a ser muy ameno estas entrevistas, como si fuéramos hablando, pues eso, tanto Manuel como yo estuvimos hablando de estos temas y así, Como si tal tuviéramos cual, una cerveza en la mesa. correcto. Aunque a mí no me gusta la cerveza, pero bueno. Bueno, tú una Coca-Cola, cero. Una Fanta. Coca-Cola cero siempre, sin azúcar. Pues bueno, José, ¿cuál es tu opinión de la juventud actual? ¿Cuál sería el englobador? A mí, yo lo englobaría mucho como, al fin y al cabo, todos hemos empezado con esa juventud de integrarnos en un grupo, de querer ser como otras personas, siempre tenemos ese ídolo, esa admiración por querer ser alguien, con alguien, y claro, la juventud al fin y al cabo es eso, pero hay mucha diferencia entre la gente que se siente parte de un grupo y la gente que después de ese grupo nota que no se siente bien acogida y hace como que se siente parte de otra parte muy distinta a lo que ellos ven de esa parte del grupo. Y entonces buscan esa integración en otra parte. Y yo creo que ahí es donde surgió, al fin y al cabo, lo que estamos siendo nosotros, que es buscar fuera de la caja, ese pensamiento fuera de la caja, fuera de lo que la sociedad nos vende. Y al fin y al cabo también yo he tenido periodos de artista, de dibujante, de eso, de poeta, de me gusta la poesía, me gusta el dibujo. Y claro, era una forma también de expresarme, de decir, coño, y al fin y al cabo, el tema de ser introvertido, yo no lo considero introvertido, claro, te da esa expresión que no te lo da el grupo en el que estás, no te lo da, pues eso, y la juventud al fin y al cabo, hoy en día, yo tengo una experiencia que con una amiga mía, que su hermana, no sé si tiene como 15 años así, y claro, se compra ropa simplemente por aparentar algo que no es, se compra marca Adidas simplemente porque creen que les da prestigio. ¿Tú no crees que ese es el problema de esta juventud, tío? Que queremos aparentar lo que no somos. O que Pero es que, directamente seguimos las reglas que vemos en la realidad. Como pero al decir fin y al que cabo, nos dicen que somos la juventud más preparada de la historia, pero somos la más preparada según el sistema que ellos quieren, según su educación y su tesis. claro, es que al fin y al cabo todos hemos tenido esa parte en la juventud, ¿no? De decir, hostia, pues queremos ser parte de ese grupo y intentábamos cambiar nosotros, nuestra manera de vernos, con tal de la aprobación externa. Y eso es un sesgo cognitivo que nosotros tenemos, pero es que es así, biológicamente lo tenemos. Somos seres sociales por naturaleza y queremos ser parte de un grupo. Entonces siempre queremos esa aceptación, pues eso, primitiva ya de por sí. En las tribus, anteriormente, también éramos parte de una tribu, queríamos ser parte de una manada, pues eso, de un grupo. Y claro, la juventud hoy en día, con las nuevas tecnologías, ya lo dijo Einstein en su día, que cuanto más tecnología quizás es peor. Y es que se está viendo ahora mismo que la gente ve la tecnología más como un pasatiempo o como un medio en el que dedicarse 100%, pero no lo ven como una herramienta
Exacto, yo La creo que cosa es eso. que de Es por sí que la nos tecnología, han dado un mundo, pero mm, ese mundo no se está cogiendo como tiene que ser. claro, A lo mejor nos han dado un gancho, somos peces, nos han tirado un anzuelo y estamos cogiendo ese anzuelo, pero sin saber salir de ese anzuelo. En plan, si nos cogen de la boca como un pez, pero no sabemos salir de ese anzuelo para salir libres. Sabiendo, claro. con el conocimiento de que ese anzuelo te va a matar. No sé si me Que la explico. cosa, la tecnología es muy adictiva. Y es lógico, cojones. Siempre estamos ahí con el WhatsApp, con el Instagram y demás. Pero es que de por sí Instagram y WhatsApp no te van a decir por sí sola cómo usarse. Nosotros lo usamos como que estamos en una reunión y de hecho, yo supongo que vamos, todos hemos visto una reunión entre colegas en las que de repente un momento de estar quedando todo el mundo, estamos todos con el móvil. Y a mí me daba coraje. Ya cuando empezaba a ver a pensar distinto, a mí me jodía el tema de, tío, yo quiero quedar con mis amigos, pero charlemos. No miremos el móvil. Que si mirar el móvil por un momento sea para decir, hostia, ¿te acuerdas? ¿Has visto esto? No sé qué. Digo, ah, pues no. Entonces, quizás algo de buscar información o lo que sea, pero que sea ese momento, no en plan de, tío, si quieres, no quieres estar conmigo y pretendes hablar con otra persona por WhatsApp, ¿por qué estás quedando conmigo? Exactamente, es que yo creo que las redes sociales han separado a la persona en dos. La que es las redes sociales y la que es la realidad. Pues en las redes sociales a lo mejor eres charlatán, eres extrovertido, pero luego te juntas con tus colegas y estás con el móvil todo el rato. Ni entablas conversación, ni sabes de qué hablas con ellos, ni nada. Es raro. Es La como que explotas. tecnología, la tecnología de eso nos hace o más estúpidos o mejores, porque depende de cómo uses la tecnología, si a tu favor o la tecnología te consume, pues es eso lo que dijo Einstein, de que la tecnología, si no se usa bien, pues acabará siendo más estúpido. Es la cosa. Hay Podemos gente decir ahora que mismo, la gente que ha sabido utilizar esa tecnología para adquirir conocimiento y para aprender, se ha salido del sistema de exacto, educación, somos los emprendedores, ¿no? Es la claro, gente emprendedora. y al fin y al cabo es un problema porque, joder, es que todo lo tenemos aquí. Es que todo lo tenemos en un móvil. Y que si queremos, si no nos acordamos de algo, Google Calendar. Que si no nos, que si queremos escuchar una información, buscamos en Google. Todo lo tenemos aquí, pero es que también es un problema el todo tenerlo aquí, porque entonces no lo tienes aquí. Y hay Exacto. una cosa que quizás, pues eso, la mente está para generar ideas. Y obviamente tú generas ideas y las puedes, pues eso, plasmar en el móvil para que sirva de recordatorio. Pero es que eso, no pretendas que todo sea tu móvil, que toda tu mente sea en tu móvil. Es lo que nos diferencia. A lo mejor cuando hemos empezado, porque yo hace 3 años era una persona de esas, era de estar con el móvil todo el día, de salir con lo que podía, pero nunca me paré a decir que unas páginas de un libro, de un folio, eran mejor que, aun teniendo otro conocimiento en el móvil, a veces es mejor tener un libro. No sé si Es es que porque todo, no tienes distracciones o porque sabes dividir el conocimiento que tú quieres al conocimiento que te quieren dar también por las redes sociales. No sé, es algo raro. Yo lo digo de la experiencia de haber estado hace 2 años, ser una persona muy diferente a la que soy es que ahora. todos hemos estado así. Todos hemos estado así. Por eso, es lo que te digo, el siguiente tema que estaría chulo hablar es ese, que por qué un emprendedor se tiene que hacer autodidacta y saber leer por sí mismo y lo que de verdad quiere leer. Es que si un emprendedor no es autodidacta y no quiere aprender más, es No. que básicamente no es un emprendedor. O sea, nunca lo va a ser. Nunca. Entonces, ¿tú crees que alguien que sale de la universidad o le enseñan de la universidad, por ejemplo, quiero tocar un tema un poco, sale con la nota media de un 6,5, pero sale y tiene trabajo? Luego otra persona que a lo mejor se ha quedado 3 cursos atrás, sale yo como más de 5.000 páginas de conocimiento, pero de verdad de lo que a él le gusta. ¿Qué persona es mejor para ti? Es que para mí un título o una nota es que no lo refleja.
yo asistí hace un año, asistí a una conferencia sobre recursos humanos que, pues eso, nos hablaron un poco de pues cómo buscar talento, de qué es lo que buscan las empresas y demás. Y era, pues eso, una gestión de recursos humanos. Y es que nos dijeron pero vosotros, claro, nosotros preguntando, eran como 100 personas así, y a mí me chocó una pregunta que dijo un chaval de en plan, pero vosotros, es que, ¿cómo pretendéis que nosotros llegamos a una entrevista de trabajo si no nos dan esa entrevista de trabajo para podernos vender? Y claro, la conferenciante, pues dijo, es que nosotros tenemos que ver de 50 currículums o de 50 propuestas de trabajo, de entrevistas, tenemos que ver la mejor de ellas, las mejores. Y obviamente, si tú no eres la mejor persona, ¿por qué te vamos a entrevistar? Si sabemos que no eres. Si sabemos, es la cosa. Si de 50 entrevistas no eres alguien que destaca, es inútil. Es que es inútil. Y esas habilidades que tú has aprendido a lo largo de la carrera, que las has podido aprender leyéndote un mismo libro, es que un libro te cambia la mente. Un libro te diferencia del normal, de la persona normal que quiere salir de la universidad con su título y ya está, o del título de FP o lo que quiera. Pero leerte un libro ya es diferente a esa persona. El libro Es que ese libro, o mismamente el decir, hostia, en una clase, no sé, por ejemplo, de física, te han explicado un experimento y dices, hostia, me interesa mucho leer de ese, del que ha hecho ese experimento, me apetece escuchar más. Y tú te pones a leer más y ese es aprendizaje autodidacta que tú has tenido que hacer. Y a lo mejor no te estará sirviendo para ese examen, pero quizás esa búsqueda de información de más te lleva a aplicarlo a la tecnología. A lo mejor ese experimento de por sí es como, hostia, pues a lo mejor en otro ámbito de tu vida puedes aplicar eso que has aprendido. Entonces, ¿tú crees a lo mejor que por qué tanta gente a lo mejor no empieza a emprender o no quiere aprender por sí mismo? Puede ser el problema de que no se valora a la persona por lo que aprende extra estudiantilmente. O sea, detrás del colegio, del instituto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que todo el mundo no puede emprender. Eso ya de por sí. Es que todo el mundo no tenemos esa mentalidad tanto de persistencia, de querer seguir hacia adelante, de seguir insistiendo, de todos los fracasos. Y hay un montón de gente empresaria que nosotros seguimos que, joder, es que lo dicen. Es que Con eso que dice de gente empresaria, se me viene porque a mí me gustó una entrevista que le hizo Pablo Moto en El Hormiguero a Antonio Banderas. Antonio Banderas, sí. Dijo que en una gala de los Oscars Sí. se sentó al lado de un muchacho y al final de la gala le preguntó al muchacho que si sabía quién era. Y Antonio Banderas no sabía quién era. Entonces, Antonio Banderas lo buscó porque el muchacho le dijo que él era el presidente de Uber. Entonces, al día siguiente, Antonio Banderas cuenta que lo buscó y dice que su empresa valía 42 millones de... O sea, 42.000 millones de dólares en bolsa. Pero claro, le contaba al muchacho que para llegar a crear Uber y para llegar a ser donde está ahora, ha tenido que caerse más de 9 veces. Pero se ha vuelto a levantar. Claro. Entonces, lo que explica Antonio Banderas con eso es que aquí en España no se tiene la mentalidad que a lo mejor en los Estados Unidos se tiene. Que si tú te caes, tú eres un estudiante de los Estados Unidos y quieres emprender, tú emprendes. Y además, el Estado está contigo y quiere ayudarte. Cualquier ayuda, cualquier cosa. Te vuelve a caer y te levanta. Y además, también contó Antonio Banderas que Barack Obama, en una de sus entrevistas cuando se hace la Casa Blanca, Sí. le dijo a un chaval que se levantara, bueno, era una entrevista con estudiantes, porque había emprendido y había tenido, pero se había caído. Pero allí en Estados Unidos, a esa gente que se ha caído y se ha vuelto a levantar, se le valora. Hasta el mismo presidente allí valora a esa gente. Es que... Y la diferencia aquí en España, por ejemplo, si tú aquí empiezas de eso y caes y fracasas, eres un fracasado. Y nadie te ayuda, nadie te dice lo contrario.
Entonces yo creo que esa es la mentalidad, que donde viene la mentalidad emprendedora es como la gente que hay en los Estados Unidos o en cualquier otro país de Europa, que en otros países de Europa también se ayuda. Es que, por ejemplo, Euge Oller lo dijo en una entrevista o donde sea, pero bueno, yo de hecho adquirí el curso suyo de mentalidad de emprendedor, o sea, audio de mentalidad de emprendedor. Fue la primera inversión que yo hice en el mundo de emprendimiento. Y es que con mísero audio, es que con audio que yo me escuchaba al ir al gimnasio, yo cambié mi perspectiva y lo que antes no veía en muchas empresas lo conseguía ver. Y en unos audios decía, es que en San Francisco, porque él hizo un máster en San Francisco, lo que sea, o se fue un año allí, y es que en San Francisco, en Silicon Valley, premiaban el fracaso. O sea, hacían fiestas, creo, según dijo, de que hacían fiestas y todo de alguien que había fracasado, de alguien que había, pues, eso, o sea, esa mentalidad de emprendedor, de ayudar en el fracaso, de estar ahí a apoyar el fracaso, es que no tenemos, en España desde luego que no, pero es que si nosotros nos ponemos en la visión de otra persona, es que no ayudamos a los logros ajenos. Y por eso viene digamos, como esa espada que a las personas que fracasan. Queremos decirle, jaja, ves, te lo dije, no sé qué, no un fracasado. Pero es que eso, o sea, si nosotros apoyásemos el éxito ajeno, nos iría muchísimo mejor a todos. Pero es que queremos decir, queremos rebajar a las personas que están aquí para que sean aquí, a este mismo nivel. ¿Y cuál es el único método de hacerlo? Excusándonos o criticando a esas personas, decir, era un fracasado, para rebajar más al nivel que están las personas que critican. Claro, entonces aquí en España lo que se tiene, bueno, en España y en otros países supongo también, la Sí, gente no emprende, o la gente es funcionaria, y tantos funcionarios, por el miedo a fracasar. Porque si tú fracasas, la sociedad se te echa encima. claro. Y yo creo que Que, esa es la mentalidad que aquí en Iniciativa Emprendedora es lo que queremos dar. Que si tú fracasas, te puedes volver a levantar y eres la misma persona y más fuerte, y una persona mucho mejor. exactamente. Si es que eso, el miedo, pues igual que la situación esta de la cuarentena, es que habrá gente que lo vea como una oportunidad, obviamente gente que lo vea como un problema. Pero es una situación al fin y al cabo, y el miedo también es una situación. Es una emoción que puede o consumirte, o puedes, a través de ese miedo, que sea tu gasolina para decir, joder, me abalanzo hacia eso que quiero. Pero a eso, ese miedo, esa coraza que tú tienes, nunca te va a salir de esa zona de confort. Porque está la zona de confort, ¿vale? Si nos imaginamos un círculo, el miedo está envolviendo a ese círculo, a esa burbuja que tú tienes. Y para justamente pasar esa zona de aprendizaje, tienes que pasar ese miedo. Es como, por ejemplo, cuando hacemos un examen, pues claro, tú tienes que conocer ciertos temas. Los ciertos temas están en la zona de confort, es lo que tú sabes, ¿vale? Lo que tú tienes que saber. Pero es que habrá preguntas que el profesor diga, oye, no, le voy a poner un poco de reflexión fuera del temario para ver si han aprendido un poco más o han entendido lo que saben del temario. Y esa pregunta extra que el profesor quiere para evaluar entre un alumno entre el 8 y el 10 es esa zona de aprendizaje. Esa zona del miedo de decir, pues no, me quedo con los temas estos, ¿vale? Que estoy muy bien aquí, sabiéndome lo que sé que va a entrar y ya está. Paso del 10, me conformo con el 8. Claro, es que también es verdad que cuando te ponen un examen, tú vas a aprobar el examen, pero por la sociedad esta en la que vivimos, que es resultado, 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 resultado. Exacto. Pero si los profesores, como tú has dicho, pusieran más preguntas de esa reflexión, se darían cuenta de que la educación que están dando no sirve para nada. Y no solamente eso, sino también, en vez de decir, quizá, no tanto justificar un suspenso, sino decir, es que yo creo, el tema del suspenso se ve mal, ¿vale? Y hay no sé dónde lo vi hace ya un montón de tiempo, que, claro, pensándolo digo, es que una palabra cambia mucho la perspectiva que tú tienes a la hora de un examen o algo que no has conseguido. En plan, por ejemplo, hacer algo de apto, ¿vale? Apto o no apto. No apto, ¿qué quiere decir? A lo mejor es aún no eres apto. Si en vez de poner un 3, por ejemplo, pusieras aún no es
suficiente, ¿cómo te lo esperas tú? Es que puedes estar en un 4,5, pero a eso, aún no has conseguido lo suficiente. Pero has hecho algo, por lo menos te gratifican, ¿sabes? Que es como en el Claro, colegio. Eso es lo mismo que en el colegio. En el colegio nos ponían PA, progresa adecuadamente, pero no nos ponían la nota. O sea, exacto, podíamos decir que podíamos hacer eso y así no, o sea, no meter en la mente de fracasado, fracasado, fracasado. No crear un 5 para ya probar. exacto. O sea, el tema de no poner a un resultado un número, sino es decir, hostia, por lo mejor era un 3, ¿vale? Pero un 3, te faltan 2 puntos para llegar a un 5. Pues aún no has conseguido lo suficiente, aún no has superado, no lo has superado. Estudia más, ¿sabes? Es como esa mínima frase es que cambia la perspectiva en lo que la gente lo puede ver. Un suspenso y un aún no es suficiente. Hombre, es que eso es que yo qué sé, tío, tú te a lo mejor es que siempre es así, tú ves a lo mejor un 4,9 y que te suspendan, como a mí me ha pasado, desde mis Y a piales, mí también. y te suspendan, vale, ahí te duele y lo ves como un fracaso, pero esos 4,9 lo pasas, como lo pasas a lo que tú dices, todavía no he llegado al nivel de aprendizaje para superar y yo no me lo hubiera tomado tan mal. Es más, me hubiera hecho que a lo mejor hubiera estudiado más y hubiera querido aprender más. Eso, te ayuda a esa persistencia. A lo mejor el 4,9 por una frase hubiera sido, te falta, nada, un pelín, te falta saber un poquito más, aprender más de este tema. Aprender. Siempre En la un clave 9. está en aprender, no en estudiar, yo creo. Yo creo que hay dos palabras muy distintas que es educación y formación. Yo creo que la formación engloba tanto la educación en sí como la formación personal. No sé Exacto. cómo lo ves tú. Sí, la formación es eso. Formarte es que, vale, matemáticas, lengua, todo esto da, te lo enseñan. Pero si te lo dan en el colegio, ahí sí te estaban formando, pero darte cuando ya en la universidad a lo mejor aprendes matemáticas obligatorias, tener que dar esto porque sí, como que es lo que creo que era de Einstein la frase de en este mundo se educa a la gente, se educa a un pez por su manera de atrapar un árbol. ¿Puede ser que se Sí, trata de es de esto? Einstein, sí. Pues yo creo que es eso. Esa es la frase perfecta. Porque alguien, yo qué sé, si a lo mejor en una temprana edad, digamos segundo de la ESO, si hace otro tipo de educación y a lo mejor a la gente le dan muchos caminos, le das toda la formación que puedan, le dan bibliotecas enormes gratis, todo lo que puedan, y le haces que quieran cumplir sus sueños y no decaigan hasta cumplir sus sueños para no ser borregos del sistema, yo creo que sería un mundo totalmente diferente. Y es la cosa, nosotros que somos estudiantes universitarios, pues nos hemos dado cuenta, por desgracia o por suerte, en mitad del camino, Exacto. justamente cuando estamos estudiando. Y es cuando hemos visto, es que resulta curioso, pero es que siempre, o sea, nos ha pasado justamente cuando hemos conocido más, pues eso, nuestra mentalidad y en base a ejercitarnos, al ejercicio físico. Porque Yo nosotros cuando íbamos digo de al otra manera, gimnasio, no es cuando hemos sabido, yo creo que es cuando hemos conocido nuestro ser y que no somos unos fracasados y somos capaces de muchas cosas. claro, pero es eso, el tema de también del gimnasio, de ir al gimnasio los dos, nos hizo un poco como decir, hostia, pues que somos buenos, ganó nuestra confianza. Es que ganó nuestra confianza y ese hecho de ganar nuestra confianza no has podido, pues eso, en la mente, es decir, hostia, pues puedo pensar mucho mejor, puedo hacer más cosas de las que estaba haciendo, me estoy destacando del resto, estoy siendo, pues eso, líder de un grupo, porque yo creo que igual que tú, no sé cómo tu parte, pero yo, por ejemplo, en todos los trabajos en grupo que estuve hace 2 años, es que me notaba muy diferente. Notaba como el que después de ir al gimnasio era como, me lanzo a todo. Era yo el que tomaba la iniciativa, era yo el que tomaba el riesgo, la responsabilidad y, joder, era parte de ese grupo y quería que el grupo fuera una integración buena. Y fue en parte por pues ganar esa confianza en mí mismo, en lo que yo sabía y en lo que podía aportar a través de ese ejercicio físico. Y hay un montón de estudios que lo afirman de que el ejercicio físico, pues eso, que nos aporta gran confianza.
sobre todo confianza y sobre todo hay masa muscular y sentirte, tener una autoestima alta. Yo creo que la autoestima también es un punto clave. Claro, es que... Y lo que tú dices de los trabajos, mm, yo ahora como soy ahora y como pienso ahora, yo me he dado cuenta que antes los trabajos lo hacían, cuando hacíamos grupos de trabajo entre amigos, dividíamos el trabajo y cada uno hacía una parte. Y ya está. Y luego la juntábamos. sí. Ahora es muy diferente. Ahora lo que intento es que, a ver cómo lo hace él, que me enseñe a mí cómo lo está haciendo, cómo puedo mejorar lo mío, y si yo puedo ayudarle a mejorar lo suyo, le ayudo. Es como crear un equipo, tío. No es que yo, pim, 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 vale, entregamos. No, no, es crear un equipo, tío. Es crear conexiones. Eso es lo que me gusta a mí ahora. Soy así ahora. Para todo. Claro. Es que al fin y al cabo es eso. O sea, si tú quieres ser un jefe y le dictas pues, a todo el grupo de trabajo, tú tienes que hacer esto, 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 otro, ya está. Así, ¿quién aprende? ¿Quién aprende uno de otro? Nadie, Pues, nadie. lo que estás haciendo es eso. O sea, intentar enriquecerte ese grupo de trabajo, ese grupo multidisciplinar. Esta persona tendrá unos conocimientos y esta otra, pues vamos a juntar conocimientos. Si esta persona sabe mucho de un área y este no tanto, pues que esta sea como el mentor Buah, pues, de esta persona. exactamente, eso si lo pasa a una empresa sería, la empresa ideal que yo tengo en mi mente sería, vale, yo soy el dueño de la empresa porque yo la he formado, pero oye, yo a lo mejor sé de finanzas y controlo el departamento de finanzas y tal, pero ahora viene un tío que tiene que tener la página web y es un programador, yo no sé programación, porque yo tengo que ser más que ese tío, vale, yo soy el dueño y el que da la cara, pero ese tío vale más en ese sentido que yo en esa parte. Por eso Claro, hay que ser líder, no jefe, tío. Es como, eso lo aprendimos de Carlos Muñoz. Lo de los líderes es Carlos Muñoz puro. Un grande. exactamente. Máster Muñoz, ahora, máster. Ego Muñoz. Y, a ver, también, hombre, el tema del líder y el jefe también repercute mucho el tema del ego, del ego. El ego de un jefe es que, hostia, yo sé algo que el empleado no sabe, ¿vale? Y es lo que el jefe piensa, que el empleado, por ser empleado, tiene que saber menos que el jefe. Pero a veces es al contrario, y de hecho, los jefes no son líderes, y es por eso, porque un líder sabe que forma un equipo, un líder forma un equipo y un jefe forma pues, estructuras de jerarquización muy básicas y no son parte del equipo. Y es un problema El porque ejemplo todas las empresas... el de Máster Muñoz, de Carlos Muñoz. En su propia Claro, empresa lo echaron porque ya no funcionaba tan bien. ¿Ya? Es pero eso. es tomar ese ego de decir, hostia, pues a lo mejor es que no sé tanto y a lo mejor llega un punto en el que no soy productivo en esta empresa o no puedo hacer lo que a mí me gustaría hacer y otra persona lo hace mejor que yo, pues yo tengo que asumirlo. Y es así. Exactamente, es que uno sí, si tú eres un jefe, vale, si eres jefe, para ser jefe, tienes que saberlo de todo, pero si no eres, no tiene nada que ver, tío. Tienes que ser un líder, porque los demás departamentos saben unos más que otros. No tienes que Sobre estar todo por encima del el otro. empresario, sí. El empresario, eso, que tiene que ser como un hombre orquesta y el emprendedor tiene que ser el hombre orquesta para decir, hostia, si tú quieres contratar a un programador, no digo yo que sepas tu programación a full, pero mínimo unos conocimientos básicos de programación, ¿vale? Para decir, hostia, si yo quiero contratar a un programador, ¿cómo sé diferenciar el resto de programadores? Porque si tú no sabes programación, lo mismo te dice uno, pues soy programador y te hace muchas mierdas, en cambio otra persona te hace maravillas, pero tú no sabes lo que está haciendo en realidad. Exactamente, un líder, como tú dices, un líder tiene que tener conocimiento, a lo mejor se especializa en una cosa porque es la que le gusta, pero tener por lo menos para lo que quiere contratar, tener algún conocimiento para saber dónde elegir, para saber en ese nicho dónde elegir al suyo. ¿Tú sabes la historia de Bill Gates? Más o menos. O sea, digamos que él era programador y, claro, o sea, tú ponte, ¿tú crees que un programador va a saber todo lo necesario para llevar a una empresa de éxito siendo solamente programador y no sabiendo de finanzas, no sabiendo de organización, no sabiendo de recursos humanos, de empleados? Es que es Mira, imposible. Bill Gates, por lo menos una vez al mes,
lo sigue haciendo ahora con la edad que tiene, sube una vez al mes las recomendaciones de libros que él se lee al mes, con la edad que tiene ya. Así que imagínate, retrocedamos en su vida todo lo que tiene que tener. Ese hombre es un ejemplo, vaya. Es un aprendizaje continuo, si es que es eso. Y es también eso lo que hemos comentado antes, de ser autodidacta. De que inevitablemente tenemos que aprender siempre. Y estamos aprendiendo siempre. Y todos esos aprendizajes a lo largo de nuestra vida son experiencias. Y eso son... Es como dices tú, como dices tú en una historia. ¿Quién te enseñó a ti a utilizar WordPress hace 2 meses? Yo hace 2 meses no sabía usar WordPress. Y mírate ahora. Ya ves tú, ahora más o menos me manejo bastante bien. Pero es que yo aprendí, o sea, yo digamos que justamente yo quería aprender WordPress por decir, hostia, yo quería aprender WordPress por el tema del portafolio, porque hay el tema de los trabajos, pues digo, hostia, en vez de hacerlo, no sé, en Behance o en Freelance, que es una plataforma para freelancers, para colgar diseños y demás, pues me gustaría diseñar mi propio portafolio bueno, guay, en WordPress. Y lo aprendí justamente después de acabar los exámenes del primer trimestre de mi universidad. Y luego, sin pensarlo, resulta que en un trabajo que estoy haciendo de mi universidad de envase y embalaje, resulta que, ¿vale? Es que es como un discurso de Steve Jobs que dijo, no puedes conectar los puntos de aprendizaje en el futuro, sino solamente al pasado. O sea, ¿quién le iba a decir a Steve Jobs que ese curso de letras, sí, era de tipografía, que hizo él en la universidad, le sirvió para hacer el Macintosh? Y fue su particular diferenciación del resto de ordenadores. ¿Quién se lo iba a decir? Pues a mí me pasó algo parecido. O sea, en esta asignatura, un rol del equipo era hacer una entrada en WordPress. Claro, levantó la gente, ¿vale? La gente que levantó la mano, no sé si fueron 2 personas, y yo estaba en una de ellas. O sea, en la clase habría como 80 personas. Solamente 2 habían escuchado hablar de WordPress. Y yo era una de ellas. Y es que tú imagínate, de 80 personas. Me pasó a mí también con dos en marketing. Y aparte... Eso, en marketing, sí, con la edición de vídeo, tenemos que hacer una entrevista. ¿Y a quién le dieron la mejor edición? Pues a la gente que estábamos estudiando Premiere, por nuestra parte, porque nos gustaba editar vídeos. Es lo que tú dices, pocos porque hemos querido, y sobre todo tú con WordPress, que luego pueden ver nuestra página, cómo está hecha, gracias a ti. Y solo te vas a aprender. Iniciativaemprendedores.com. Exactamente. Ahí. Pero ya de paso aprovechamos. Nos ponemos aquí en grande ahora, iniciativa. Pues eso, sois 2 personas que levantasteis la mano, pero 2 personas diferentes a todos los demás. Exactamente. Y es la cosa, y es que hablando de esto, es que ya me puedo aquí explayar. Resulta que en una reunión explicándonos el rol a la gente del grupo, ¿vale? Resulta que es que yo le ayudaba al profesor a hacer la clase, porque es que el profesor se excusaba diciendo, es que una versión de WordPress que yo no he usado, no sé qué y demás. Es que si el mismo profesor no se ha preparado la clase que va a explicar, imagínate eso expandido al resto del sistema educativo. Exactamente. Es que si el mismo que es la cabeza de turno, el que te va a enseñar y te quiere aprender, con el que quieres aprender, no sabe lo que te quiere enseñar. Exactamente. Y te enseña así no. Ese es el nivel educacional que tenemos. Y yo, el tema de la edición de vídeo, yo lo hice en plan justamente al principio antes de entrar a la universidad, porque yo no empecé en la universidad cuando debía, sino que estuve un año en paro y demás. O sea, en paro. De eso somos iguales. Estuvimos un año cada uno formándonos. Y por diferentes motivos, o sea, por diferentes motivos, al fin y al cabo, pues no encontramos, pues, decir, hostia, pues a lo mejor necesito un año de parón para decir, hostia, esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero ser de aquí a 5 años, esto es como me quiero ver. Y esa percepción lo vimos los dos, y yo creo que ahí fue cuando nuestro cambio
pues fue a mejor. Y en ese año yo aprendí de Illustrator, de Photoshop, me hice un curso de Photoshop y aprendí un poco también a manejar, pues eso, la edición de vídeo, un poco la hice. Y en un trabajo que tuve que hacer al principio de la universidad, en mi primer año, era resultamente gestión de empresas, que bueno, gestión de empresas, pues... Gestión de empresas, las otras dos. Pero gestión de Gestión de empresas, empresas, que cuidado, ¿eh? Cuidado con la gestión de empresas, pero bueno, dentro de lo que cabe, yo tuve el profesor que era un marketing, era pues eso, que había hecho marketing digital. Y claro, el único grupo que fue mío, yo hice un anuncio publicitario, ¿vale? Era como un banner publicitario. Y yo lo hice con Photoshop y era hacer un anuncio y un banner publicitario. El banner publicitario lo hice, pues, digamos, pues eso, complementario, ¿no? O sea, que no hacía falta, porque el profesor no dijo, tenéis que hacer un banner publicitario. Simplemente yo, pues digo, a ver, si es cómo nos vamos a publicitar nosotros, ¿vale? Como una empresa teórica, aparte del anuncio, pues algo en marketing digital de eso. Y yo no tenía conocimiento en marketing digital. Yo simplemente había hecho hace 6 meses un curso de Photoshop y dije, hostia, voy a implementarlo, lo que he aprendido, voy a implementarlo ahora que puedo. Y simplemente hice eso. Claro, sí. Si tienes las alas, vuela. Claro. Es Y que fue... es como sí. yo te digo, en marketing, los vídeos que yo he hecho, es que yo disfruto editando, a mí me gusta editar. Pero claro, yo quería estudiar comunicación visual y no entré. Y terminé en turismo, que también me gusta. Pero tengo conocimientos de edición y otras cosas que no tienen nada que ver con la carrera que estudio. Es que no tienen nada que ver. Pero Ya. te sirven de maravilla. Más todo lo que pueda añadir. Es que eso, o sea, el tema de... Tú nunca podrás ser diferenciador si... Está muy bien el hecho de que, por ejemplo, que seas tu entrenador personal y que tú quieras ser el puto mejor en entrenamiento personal, en fitness, de hipertrofia, de masa muscular. Tú quieras ser el amo en eso. Pero también tendrás que hacer algo, tema de mínimo de nutrición o de mecánica, tipo de mecanismo del brazo, de saber extensión, algo, ¿sabes? Y yo no sé cómo surgió la biotecnología. Surgió porque o un biólogo vio algo, un hueco en la tecnología para implementar las dos, o uno que estaba apasionado de la tecnología y vio algo en la biología o en el cuerpo humano y dijo, esta es la mía, vamos a juntarla. Y así pueden surgir muchas cosas. Casi surgen muchos ámbitos que aún no están descubiertos y que se pueden descubrir, pero necesitamos abarcar diferentes cosas y necesitamos aprender más. Y aprender más nos enriquece, como hizo Bill Gates. Si tú eres programador y quieres llevar una empresa, tendrás que saber de finanzas y de muchas cosas. Pero esas cosas no se valoran. Hace 5 años Bill Gates dijo lo del coronavirus, que puede ser que no estamos preparados para una pandemia. ¿Quién le hizo Sí. caso? Nadie. Y míranos ahora. Es la cosa. Ahora, a todo lo pasado, todo el mundo es listo. O sea, es que es eso. O sea, todo el mundo es listo cuando ya ha pasado. Y eso nos pasa a todos. Claro, o sea, la gente que critica el que alguien ha fracasado, dice, ves, te lo dije. Y digo, claro, te lo dije ahora. Pero, ¿y si sale bien, qué? También me lo iba a decir, ¿no? Pues no. Mira, y te voy a hacer una pregunta. Tú te metes en YouTube y te metes en la familia fitness que hay en YouTube. Sí. ¿No crees que ya solo quedan pocos que se diferencien de los demás? ¿No crees que, por ejemplo, ahí la diferenciación casi ni existe? La diferenciación Porque yo, por ejemplo, Power Explosive para mí es la cabeza de todos ellos. Porque es algo diferente. es la cabeza porque hemos asistido ya, no sé si creo que también ha asistido a varios congresos suyos, ¿no? Exactamente, a los dos que ha hecho últimamente, yo he asistido también. Y es que él tuvo que aprender de marketing digital y ese marketing digital es lo que ha hecho propulsarle hacia la cabeza del fitness.
Y es la cosa, ha hecho algo que ha tenido que surgir fuera de su ámbito, del fitness suyo, de esa parte. Y ahora está ayudando a otros entrenadores a ser parte de eso. Y hay una cosa muy buena que me encanta lo que dice, que no existe la competencia, sino la competencia. De que si nosotros queremos construir una tarta ahora mismo en el mundo del emprendimiento, el hecho de que nosotros estemos divulgando esta información de cómo emprender, de saber emprender, de obtener esa base de emprendimiento y de impulsar tu idea, eso lo que va a hacer es que haya más emprendedores. Y más emprendedores es mejor calidad de vida para un montón de personas, porque serán más puestos de trabajo, y cuanto más puestos de trabajo, mejor va a ir el sitio que sea. Exactamente. Eso es como, yo creo que cuanto más emprenda o cuanto más se invierta en el emprendimiento y más dinero se tenga para ayudar a esas personas, yo creo que una sociedad va a ser mucho mejor, va a haber menos empleo, va a haber más empleo, va a haber más de esto, más, coño, Que no te más, sale. Joder, que no me sale. pues, tío, Más emprendimiento, más... más, Ah, que tengan mejor vida, una mejor sí, vida para todos ellos. sí, mejor calidad, mejor derecho, Mejor como sea. calidad de vida. Coño, me he quedado. Bueno, pues yo creo que hemos hablado de bastantes cosillas, ha estado interesante, después de 3/4 de hora. Yo creo Sí, ya que que nuestras redes creo- sociales nos digan de qué hablar, si en plan, nuevos temas y demás, nosotros estamos aquí, pues eso, una conversación al fin y al cabo entre amigos y exactamente. así sale. Así O hemos sea, es intentado- como cuando tú entras a un vídeo de YouTube y quieres ver una cosa, pero de repente se te va por otro sitio y lo mismo terminas hablando de una cosa totalmente distinta, pues eso. Sí, intentaremos hacer más podcasts de esto así, de hablando entre nosotros de varios temas, sin un guión e improvisación pura. Simplemente un tema Y y ya está. exactamente. Espero que os haya gustado y dejadnos los nuevos temas que queráis que hablemos aquí abajo en los comentarios. Y un placer. Tenemos nuestras redes sociales, así que muchas gracias, José, por la charlita y nos vemos, Un amigos. placer, joder. Nos vemos pronto. Un saludo.